Gracia y paz, amados hermanos. Miren este vídeo conmigo y quédense que me gustaría compartir una opinión personal. Me pasaron este vídeo donde podemos ver que en una iglesia evangélica se juntaron las personas para, aprovechando el local, aprovechando el proyector, aprovechando las instalaciones, poder ver juntos un partido de la Copa, un partido de fútbol. La verdad es que no me da tiempo y no he hecho la investigación de analizar si el partido que se está viendo tiene que ver con la Copa América, con la Eurocopa o quizá es un vídeo antiguo de otra competición. Sin embargo, estoy convencido de que algunas iglesias locales tienen este tipo de hábitos. Yo ya he visto iglesias ver partidos deportivos dentro de sus instalaciones. De la misma manera, también he visto iglesias ver películas dentro de sus instalaciones para entretener o para juntar a las personas en el local para una actividad que no tiene nada que ver con la religión, ni con la vida espiritual, ni con un culto de adoración. Ahora, me gustaría decir lo que pienso al respecto. Quiero añadir que no tengo nada en contra de las personas que les gusta ver un partido de fútbol, aunque conozco personas que llevan el fútbol a un nivel casi de idolatría, aunque conozco personas que realmente ven el fútbol a un nivel que son capaces de dejar de lado un culto, el Día del Señor o cualquier otra cosa mucho más importante por un partido de fútbol y por estar viendo unos cuantos minutos a gente pegar patadas a una pelota. He visto personas que sí cruzan límites inadecuados, pero también veo personas que ven de vez en cuando algún partido, que les gusta el deporte y lo hacen de una manera prudente, sana y con un juicio racional. Por otro lado, tampoco quiero decir que ver la Copa América o la Eurocopa esté mal. No tengo nada en contra de que una persona quiera ver un partido de su selección, a pesar de que sabemos o me parece que la final de la Copa América tendrá como estrella cantante a Shakira, de la que hicimos hace poco un vídeo mostrando u opinando sobre la gente que decía que era diabólica o que había hecho un pacto con el diablo. Pueden verlo en el canal. En este caso quiero ofrecer una opinión personal, no tanto sobre el deporte, sobre ver fútbol, sino sobre el hecho de verlo en la iglesia. Aclaro que lo que voy a decir es una opinión personal. No tienen que pensar como yo, no tienen que estar de acuerdo, no se tienen que alterar, llevar las manos a la cabeza, creer que los estoy mandando al infierno porque hayan hecho eso. Ofrezco mi opinión desde una perspectiva, desde mi lado, desde mi punto de vista. Yo quiero aclarar que sé que el templo donde habita el Señor no son esas cuatro paredes, porque cuando yo hago este tipo de vídeos, la frase que más escucho es, pero Dios no habita en cuatro paredes. Pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Eso es solo un local, eso es solo un sitio físico, eso no tiene nada que ver. No estamos ofendiendo a Dios porque Dios habita en la iglesia, en el pueblo, en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver. Y yo sé que me van a salir con ese argumento. Ese argumento es el que sacan cuando hablo de estos asuntos, es el que sacan cuando hablo de la necesidad de congregar, y me parece un argumento muy flojo, un argumento muy débil el tener que simplemente para defender una postura decir, pero Dios no habita en ese templo. Yo sé que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Yo sé que nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros, los creyentes, somos templo del Espíritu Santo. Punto uno. Pero también sé que cada vez hay más irreverencia en el culto, irreverencia en el lugar destinado a la adoración a Dios, precisamente porque simplemente vemos cuatro paredes e ignoramos el lugar como si no fuera importante. Cuando yo voy a un juzgado, el lugar es solo un edificio. Lo importante no son las paredes.
Lo importante no son las bancas, lo importante no son las sillas de madera, lo importante no es ni siquiera la túnica del juez, lo importante es el juicio. Pero la gente va al juzgado y se comporta con reverencia porque sabe que está en un juzgado. Cuando una persona va a una iglesia católica, yo no sé ustedes, pero cuando yo era pequeño, ahí no había un pío en la sala, no había niños corriendo, no había jaleo. Y mira que el cura no era muy carismático y no había escuela infantil para los niños que no molesten. La gente estaba en silencio durante las misas. Y les digo por qué, que llegabas a ese lugar y sí, veías las imágenes, las velas, veías la cruz ahí enfrente, veías un montón de simbología, un montón de cosas y tu cabeza decía, compórtate, que estás en una iglesia. Y yo no digo que llenemos el lugar de imágenes, yo no digo que llenemos el lugar de velas, pero lo que sí afirmo es que las iglesias locales, y me refiero al lugar, al espacio que destinamos para la adoración a Dios, que separamos para el culto a Dios, que preparamos para el culto al Señor, deberían tener más reverencia. El problema es que como ahora las pintamos de negro, les ponemos luces de colores, globitos y las montamos como un salón de fiesta y las montamos como una discoteca y las montamos como un centro de conciertos y las montamos como un teatro o lugar de show, la gente ya no tiene el concepto de estar en una iglesia. Y repito, sé que nosotros somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, pero tenemos que saber algo. Las cosas, las imágenes, los lugares nos traen sentimientos, nos traen un mensaje. Cuando yo veo un hombre de uniforme de policía, me comunica algo. Cuando yo veo un hombre con uniforme de bombero, me comunica algo. Y cuando voy por la calle a las 12 de la noche y me encuentro un hombre con harapos, con una cara demacrada, con unas pintas un tanto así que no me dan mucha confianza, es muy probable que muchas personas se asusten, se preocupen o les transmita un mensaje. Cuando antiguamente veías a una ramera por la noche en la calle, transmitía un mensaje. Eso te decía, es una ramera, eso te decía, no tiene buena vida, eso te decía, es un policía, eso te decía, es un bombero, eso te decía, es un juez. Por eso los profesores antiguamente se vestían con formalidad. Por eso cuando vas a un banco, a una entidad bancaria, los agentes financieros se vestían con formalidad, los agentes inmobiliarios se vestían con formalidad. Los presidentes del gobierno se vestían con formalidad, los edificios del gobierno tenían una imagen, unos cuadros, una simbología que te hacía entender que estabas en un edificio del gobierno. Los estadios de fútbol tienen una imagen que te transmite un mensaje, un lugar deportivo, un lugar de ocio. Un parque infantil tiene columpios, colores, el circo, colores, payasos, luces. Todo transmite un mensaje para que tú sepas, estoy en tal lugar. Aquí podemos reír, brincar, saltar, jugar, gritar, animar a nuestro equipo. Por eso toda la vida se buscaba que el templo, el lugar donde se adoraba a Dios, el lugar donde la iglesia se reunía para el culto, nos transmitiera estar en un lugar de culto, estar en un lugar serio, estar en un lugar donde se requería reverencia. Y no olvidemos que asimismo encontramos pasajes que podemos aplicar a nuestro presente, como por ejemplo cuando leemos en la Biblia, cuida tu pie cuando entres en la casa del Señor. Cuando el Señor habla de ese templo físico, se llamaba a la prudencia al entrar en el lugar, a respetar el lugar, porque se consideraba que Dios estaba en ese lugar y Dios era adorado en ese lugar. Tú puedes tener una imagen del templo completamente diferente, pero desde que las iglesias ya no aparentan ser un lugar de culto, desde que en las iglesias se hace fiestas de 15 años, el cumpleaños de la prima, el baby shower de fulanita, se ve el fútbol, se ve una peli y se montan de esa manera,
La gente ha perdido el sentido de ir a un lugar de adoración, de ir a un lugar donde Dios es adorado. Cuando nosotros tenemos ese concepto, había más respeto, había más reverencia, había más temor. Ahora las personas durante el culto, los niños corren, la gente hace lo que quiere en la sala, porque al final hemos quitado ese sentido de que en ese lugar es un lugar separado para adorar a Dios. Y yo creo que así como se separa un juzgado para los juicios, como se separa un cine para las películas, como se separa un campo deportivo para un partido de fútbol, una cancha de baloncesto para un partido de baloncesto, un parque infantil para que jueguen los niños, yo creo que debe haber un lugar separado para la adoración a Dios, para el culto a Dios, para la oración, para la predicación de la palabra, el estudio de las escrituras, la reunión y la comunión de los santos. Y creo que las iglesias no deberían abrirse a karaokes, películas, ver el fútbol. No sé si lo hacen por atraer, no sé si lo hacen porque quizás su comunidad es tan forofa del fútbol que dicen, oye, aprovechemos el lugar y lo vemos todos juntos. Casi siempre es con la mejor de las intenciones, comunión, estar juntos. Pero la realidad es que a mi parecer, cuando yo era pequeño, iba a cualquier lugar llamado iglesia, sabías que entrabas a una iglesia. Ahora, con la idea de el templo no somos nosotros, la gente ha perdido el sentido de saber dónde están. Y por eso las iglesias carecen muchas veces de sentido de la reverencia, sentido del buen comportamiento, y ya las preparamos más bien para que tengan un efecto en la persona, para que tengan una emoción en la persona, y ya no tienen esa cara de un lugar de culto, ya no parecen un lugar de culto. Y yo no tengo que decirte de qué color pintar las paredes de la iglesia, pero creo que todo lo que hacemos transmite un mensaje. Creo que en nuestra ciudad, en nuestro país, los lugares tienen su destino. Teatro, el juzgado, el campo de fútbol, el parque. Y creo que existen religiones que claramente siguen manteniendo eso. Tú ves cualquier religión del mundo y vas a ver que sus templos y sus lugares de culto son destinados para eso. Pero los evangélicos, que somos los más listos, los más espirituales, los que hemos conocido la verdad y hemos entendido que esos son cuatro paredes, no. Nosotros en nuestros templos vemos fútbol, comemos palomitas, celebramos la boda de la prima, el 15 años de la sobrina, el baby shower de la nieta, la fiesta de despedida soltera de la abuela. Lo hacemos todo porque somos los más listos. Nosotros hemos entendido que esos son cuatro paredes. Desde mi punto de vista, deberíamos recuperar algo importante y es el sentido de que el templo físico sea un lugar destinado con reverencia, con orden, con apariencia de lugar de culto a la adoración al Señor. Y yo solo hago animo a mirar la historia de la iglesia y ver cómo los primeros evangélicos pensaban sobre esto. No yo, Juan Manuel, es que tú eres antiguo. Como los primeros evangélicos, los protestantes desde el principio, los cristianos antiguamente. Mira atrás la historia del cristianismo, mírala un poquito hacia adelante, no te vayas tampoco tan lejos, puedes irte a 100 años, 80 años y dime qué pensaban ellos del lugar de culto y dime si ellos hubieran visto la Copa América o la Eurocopa en el lugar de adoración, en lugar de culto. Repito, tú no tienes que pensar igual, es mi opinión personal, pero mientras yo sirva como pastor, yo creo que nunca estaría a favor de que en un lugar que destinamos a la adoración a Dios, al discipulado, a la enseñanza, a la oración, a las cosas relacionadas con Dios y su obra, lo destinemos también para el entretenimiento, el karaoke, el show y la algarabía con cualquier tema como un partido de fútbol o cosas similares. Puedes dejar tu opinión aquí abajo, solo te pido que la puedas dejar con respeto.